a tener en cuenta o vamos a adquirir unos conocimientos o reconocer unos elementos necesarios que básicamente les traemos hoy acá un ciclo de intervención de movilidad segura en mi empresa, donde se basa de 5 fases o 5 etapas de implementación, donde vamos a tener en cuenta esa estrategia para cuidar la vida en las vías. Básicamente hoy el día de hoy es como aprender y reconocer estos elementos, este ciclo de intervención de movilidad para que ustedes puedan gestionar adecuadamente la movilidad segura en mi empresa y que no perdamos las vidas de nuestros colaboradores o de nuestro familiar, nuestro entorno familiar, también en las vías. El resultado de aprendizaje de este espacio formativo es que al finalizar ustedes estarán como en una capacidad de conocer que el riesgo de movilidad que está presente en todas las organizaciones, independientemente de su actividad económica, como lo vimos al inicio, como Jessica nos decía, que hay sector, casi todos los sectores económicos acá, sector eléctrico, sector infraestructura, sector de alimentos posiblemente, que en cualquiera de estos sectores se puede generar el riesgo de la movilidad o está presente el riesgo de la movilidad. Entonces es importante empezar a gestionar o a conocer ese riesgo de movilidad que tenemos hoy en día y que está latente en cada una de nuestras actividades económicas, independientemente si es de transporte o es diferente a la actividad de transporte. Otro resultado de aprendizaje el día de hoy es hacer un reconocimiento de los riesgos de movilidad y diseñar planes de intervención. ¿Cómo hacer un reconocimiento de los riesgos? A veces no tenemos en cuenta que nuestros asesores comerciales se están desplazando por las vías nacionales y aún no tenemos ese reconocimiento de ese riesgo de movilidad para este tipo de cargo porque no son conductores, pero aún así su actividad misional es realizar desplazamientos misionales o laborales para el cumplimiento de sus funciones. Otro resultado que vamos a adquirir hoy es aplicar esas estrategias definidas para el control de los riesgos de la movilidad y lograr una movilidad segura en mi empresa. Vamos a aplicar esa estrategia de un ciclo de intervención asistentes que es de 5 etapas, donde tenemos básicamente un control de estos riesgos de movilidad para que básicamente nuestra empresa sea una empresa sostenible en el tiempo y genere una movilidad segura para todos mis colaboradores. La estructura del contenido de este proceso formativo es básicamente se clasifica en 3 etapas. La primera etapa hace referencia al reflexionar acerca de la importancia de la gestión de los riesgos asociados a la movilidad y el reconocimiento de la movilidad como una capacidad. Vamos a tener en cuenta el profundizar que en los conceptos sobre movilidad segura, las condiciones que impactan la movilidad y las consecuencias de los accidentes de tránsito. Vamos a aplicar y crear acciones efectivas que promuevan la generación de entornos seguros y saludables, generando estrategias de intervención para gestionar los riesgos asociados a la movilidad segura en mi empresa. Esta es como la estructura del contenido. Vamos a tener en cuenta una primera fase que es reflexionar, profundizar sobre estos conocimientos y aplicar y crear un contexto referente a la movilidad segura en mi empresa. Vamos a iniciar con el reflexionar acerca de la importancia de la gestión de los riesgos asociados a la movilidad y el reconocimiento de la movilidad como una capacidad. Ustedes sabían que la capacidad, uno como empresa o como persona, uno no nace con las capacidades, uno las va desarrollando a medida del tiempo. Entonces, estos espacios también es como para desarrollar las capacidades en ustedes que están en las organizaciones y que puedan generar esa movilidad segura por medio de unas acciones tendientes a la prevención de accidentes de tránsito. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Unas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de nuestras empresas hoy en día frente a la movilidad? ¿Será que tenemos asesores comerciales? ¿Será que tenemos unos cargos estratégicos que deben realizar movilización o desplazamientos laborales que hoy en día no tenemos controlados? Tenemos unas expectativas frente a los planes estratégicos de seguridad vial, unas incertidumbres. ¿Qué expectativas tenemos hoy en día frente a la movilidad segura? ¿Qué presaberes hoy en día tenemos? ¿Qué es un plan estratégico de seguridad vial? ¿Cuál es el ciclo de intervención de la movilidad segura en mi empresa? ¿Y qué nos motiva cada día a generar movilidad segura en mi empresa? Por ahí lo decía alguna asistente, que es generar o impactar el ausentismo positivamente
generar una competitividad, ser mayor o tener una mayor productividad. Todo esto nos motiva a generar una movilidad segura en mi empresa. Por acá tenemos una pregunta y es, ¿por qué es importante gestionar la movilidad en nuestros lugares de trabajo y hacerla segura? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante gestionar la movilidad? Por acá podemos participar por el chat. Jessica, no sé si nos ayuda con la lectura de alguien que quiera participar. Tranquilos, hoy estamos acá generando conocimiento y la idea es que participemos desde las experiencias positivas, desde cada una de las empresas, los sectores económicos que hoy estamos acá reunidos. ¿Por qué Claro creen que ustedes sí. que es importante? Claro que sí, Jason. Por acá nos están ya comentando, nos dicen que Liliana nos dice identificar y reconocer riesgos. Es importante gestionar para reducir el riesgo, para que no se generen accidentes graves y fatales, conservar la vida propia y la de los demás, hacer conciencia ante todos los colaboradores de los riesgos y resultados de nuestras acciones. Es importante gestionar para la prevención de accidentes y preservar la vida, porque si no se gestiona, se aumenta la probabilidad de ocurrencia de eventos viales. Muy Tener bien, conocimiento de las señalizaciones viales, tener cuidado de los peatones de nuestra empresa, nos dice Luis Bernardo Vergel, porque somos actores viales, porque mi familia me espera en casa, para prevenir daños a la salud humana y conservar el buen funcionamiento de la organización. Pedro Luis nos dice para reducir costos e incapacidades, para muy poder importante. realizar los trabajos diarios sin ningún percance o problema legal. Listo. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Este es el objetivo hoy, que entre todos participemos y nos generemos conocimiento entre todos. ¿Por qué es importante, muchachos? Ustedes, la imagen corporativa de una empresa, ustedes ven que para adquirir una imagen corporativa es de muchos años de trabajo, de mucho sacrificio, y que por un accidente de tránsito de origen laboral se nos puede derrumbar la imagen. No sé si ustedes recuerdan el accidente de tránsito, que esta buseta, esta empresa de servicio público con el tranvía, los que vivimos acá en Medellín, o los que esta noticia fue a nivel nacional por todos los medios, donde un riesgo reputacional, donde si no gestionamos una movilidad segura en mi empresa, puede ser que nuestra imagen corporativa se derrumbe y vemos que al día siguiente el gerente muy preocupado porque generaron muchos comentarios frente a esta movilidad, frente a estos desplazamientos de estos prestadores de servicio público, donde hubo una reducción de los pasajeros, por decirlo así, de los clientes, de los usuarios, por el miedo o la incertidumbre que genera estos accidentes de tránsito y que afectan, por acá un compañero o un asistente nos dice que afectan la rentabilidad y los costos de la organización. Entonces, es importante gestionar nuestra movilidad en las empresas frente a esos riesgos de movilidad que a veces no identificamos o no los tenemos ahí como mapeados y poder generar una movilidad segura y hacerla sostenible, hacerla sostenible en el tiempo para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, que sí o sí tengamos en cuenta que si nos estamos haciendo un desplazamiento laboral, debemos mínimamente generar algunos seguimientos y unos controles para todos esos trabajadores y volverla segura y reducir, por ende, los accidentes de tránsito, los impactos que esto genera para el tema social, para el tema familiar, para el tema organizacional en las empresas y que tengamos una movilidad segura y sostenible en el tiempo. Acá tenemos una contextualización que en el primer punto, voy a poner por acá el puntero, ay, donde vemos que más de 1,3 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año, ¿cierto? Entonces, ustedes sabían que 1,3 millones es la población del Huila. Ustedes sabían que 1,3 millones es llenar 25 veces más o menos el Estadio El Campín, que tiene una capacidad de 39.000 aficionados. Entonces, esto quiere decir que es algo que nos está generando muertes
a nivel mundial y a nivel país. Ya vamos a ver las cifras, pero es realmente preocupante y es un caso o es un tema, un problema público de salud pública que debemos sí o sí tener responsabilidad entre todos y que entre todos debemos reducir estas cifras. El segundo paso de conceptualización es la primera causa de los eventos mortales laborales de los afiliados de ARL Sura son los accidentes de tránsito. Vemos que hoy en día la primera causa de los eventos mortales en nuestra ARL Sura es por accidentes de tránsito. Y como lo vemos acá en la parte 3, esos eventos de accidentes de tránsito es que llama mucho la atención porque el 70% de estos eventos asistentes hacen referencia a empresas que no tienen nada que ver con el transporte o el sector económico del transporte. Son empresas diferentes a las actividades económicas netamente del transporte. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, un sector comercial, un sector de servicios generales, alimenticios, agrícola, floricultor, eléctrico. Y esas son las empresas de estos sectores diferentes a las del transporte que tienen un 70% de estos eventos que se están presentando por asociados al riesgo de movilidad, al riesgo de tránsito, donde sí o sí estos accidentes se están materializando. ¿Por qué? Porque colaboradores que no desempeñan cargos de conductor realizan actividades de conducir, desplazamientos laborales para visitar a clientes, visitar sedes, visitar sitios de mantenimiento, y en esos desplazamientos están perdiendo la vida en la vía. Entonces es importante hacernos una revisión hoy en día como empresas que no nos están controlando desde el Ministerio de Transporte, ni de la Superintendencia de Transporte, pero nosotros tenemos una movilidad de nuestros colaboradores diferentes que no están contratados como conductores, pero ¿qué estamos haciendo hoy en día para que esos desplazamientos de estos colaboradores sea seguro y sea sostenible en el tiempo para la organización? Por acá les trajimos uno histórico en cifras, un panorámico de accidentalidad en Colombia, donde observamos desde el año 2017 al año 2023 la cantidad de cifras de accidentes de tránsito que generaron fatalidades en Colombia. Podemos ver que desde el año 2017 al año 2019 tiene una constante o un equilibrio de 6.800 muertes en promedio, y donde observamos que en el año 2020 hubo una pequeña reducción, una tendencia a la baja. Ustedes saben, por el tema de la pandemia, nos encerramos o nos encerraron a todos por el tema del cerco epidemiológico, el tema de la pandemia, del riesgo biológico. Entonces, allí donde hubo una pequeña reducción, inclusive no fue una reducción más allá del 50%, sino una reducción por ahí del 25% al 30%. Esto quiere decir, asistentes, que esta población sufrieron estos accidentes de tránsito porque las vías estaban más solas, habían menos controles de tráfico, a menos agentes de tránsito, mayor vulnerabilidad para el consumo de sustancias y alcohol, un tema de riesgo psicosocial. Entonces, no hubo un impacto significativo en la reducción de la siniestralidad vial. Y vemos como cuando nos dan apertura a la actividad económica normal en el 2021, hubo una aceleración de las actividades económicas por volverse a nivelar, y vemos como hubo un crecimiento exponencial desde el año 2020 o en comparación con los años anteriores de 7.434 muertes. Un aumento aproximadamente del 10 al 15% en comparación al año 2019, y un aumento hasta el 35-40% en comparación con el año 2020, donde esto también se evidencia porque los trabajadores o las personas no se querían desplazar en servicio público. Entonces el parque automotor empezó a crecer, las motocicletas, el parque automotor de motocicletas empezó a crecer, conductores de motocicletas sin licencia de conducir. Entonces vemos hoy en día que nos entregan una motocicleta, digamos que con la cédula, y si ganamos un salario mínimo ya tenemos posibilidad de comprar una motocicleta. No hay unos controles rigurosos o unos controles específicos para adquirir este vehículo, y aún así estamos conduciendo sin licencia